Cuando yo di el salto de trabajar en un instituto hacia la industria turística, la hotelería, que fue en el 2013, al país en ese año llegaron aproximadamente 4.5 millones de turistas. Al año pasado, 2025, recibimos 11.6 millones de turistas. Y la República Dominicana tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. O sea, nosotros en promedio recibimos un turista por cada habitante en República Dominicana. Nuestro país se ha convertido en el foco principal del turismo en el Caribe y Latinoamérica. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Real English Podcast. Un podcast donde contamos historias reales. En el día de hoy tengo un invitado de lujo, señores. Un invitado de lujo. Tengo al señor Neil Mercedes, un amigo antiguo de aquí de La Romana. Estamos transmitiendo de aquí de La Romana para Real English Podcast, para todo el mundo y toda nuestra audiencia que nos ve. Así que si te gustan estos episodios, recuerda, dale like y dale click a la campanita para que de manera te salgan las notificaciones. Recuerda que el video está siendo patrocinado por Real English Institute, que somos una escuela de inglés en San Pedro de Macorís, con clases presenciales para niños desde 5 años en adelante, tanto adolescentes como adultos, y también modalidad virtual para el resto del mundo. Bien, quisiera saludar, gracias Neil por abrirnos la puerta de tu hogar y darnos este privilegio, esta oportunidad de poder compartir tu experiencia con la audiencia. Bienvenido. Gracias, Alexis. Para mí un placer y gracias a ustedes también en Real English School por tomarnos en cuenta. Qué bueno, qué bueno. Neil, quisiera que la audiencia te conociera. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿A qué te dedicas? Muy bien. Bueno, yo a nivel profesional inicié mi jornada, mis labores como tal, bastante temprano. Inicié a la edad de 15 años apenas. Y aunque posteriormente hice una licenciatura en informática, la gran trayectoria laboral, podríamos decir que se enfoca tanto en el campo de la educación como en la industria de la hospitalidad. Esas dos áreas son las que en gran medida definen mi trayectoria laboral. Muy bien. Yo te conozco con él hace mucho tiempo, nos conocimos, no me acuerdo el año, pero yo sé que la palabra Jacob te trae muchas cosas a la mente, ¿verdad? Así es. ¿Qué tú le puedes decir de tu experiencia en Jacob? ¿Qué hacías allá y cómo inició todo? Bueno, pues te comento que allá yo estudié inglés. Ok. Sí, yo aprendí inglés en Jacob a muy temprana edad. Ok. Si no mal recuerdo, yo empecé a estudiar inglés en el año 2001. Wow. Y terminé tipo 2003, duré aproximadamente 2 años estudiando. Y bueno, cuando yo empecé a estudiar inglés, a mí no me gustaba. Yo iba de forma obligada. Mi mamá me obligaba, mi hermana, y bueno, iba porque no tenía de otra. No tenía de otra, era sí o sí. Exactamente. Hasta que luego yo conocí a un compañero que se llama Miqueas Mejía, que de hecho posteriormente también se hizo profesor de inglés allá. Profesor. Y los dos nos motivábamos mutuamente y a través de esa relación con él, como compañeros de curso, pues yo comencé a encontrarle el gusto a estudiar inglés. Y ya a partir de ahí, pues las cosas cambiaron, porque yo no iba porque me obligaban, yo iba porque a mí me gustaba. Y nosotros nos destacamos tanto como estudiantes que el mismo instituto, luego de nosotros habernos graduado, nos solicitó y nos propuso que fuéramos parte de su equipo de profesores. Wow, es decir, terminando la escuela, el instituto, ¿ustedes comenzaron a dar clases? Sí, no exactamente después, es decir, no justo al haber terminado, sino que pasaron algunos meses, como 6, 8 meses, y de ahí entonces ellos nos contactaron y nos propusieron dar clases allá. Qué sí. Bueno, qué bueno. Y allá en Jacob como profesor, ¿cuál fue tu experiencia ya enseñando el inglés?
veo que tú llegaste, yo digo siempre que yo siempre te he admirado porque tú desde muy joven siempre ocupabas algo bueno, porque tú eras como coordinador del programa, entrenaba a los profesores, siempre has tenido ese don como de enseñar a otros lo que tú sabes. Cuéntanos acerca de eso. Así es. Bueno, pues yo empecé a dar clases allá en Jacob a la edad de 16 años. Wow, sí. De hecho, a esa edad fue cuando inició a nivel nacional el programa de inglés por inmersión, porque hubo una etapa de prueba piloto en Santo Domingo en el 2005 y en el 2006, entonces al haber un gran éxito a nivel de Santo Domingo, pues lo extendieron en todo el país. Yo para entonces tenía 16 años, pero todavía no tenía cédula, por lo que de una vez me mandaron a sacar cédula para yo poder formar parte del equipo de inglés por inmersión, porque se necesitaba cédula para eso. Entonces fue un gran reto para mí y una gran oportunidad, porque en su primera instancia, a diferencia de ahora que el programa permite la participación de aquellos estudiantes universitarios, en aquella etapa era con graduados de la universidad. O sea que todos los estudiantes que yo tenía eran ya personas profesionales, graduadas de la universidad. Más adulta que tú. Sí, yo era el más joven, yo era el profesor. 16 años frente a un público de solo profesionales. ¿Y cómo que se siente eso? Tú siendo el más pequeño, ¿qué tú sentías cuando tú te parabas frente a esos adultos a darle clase? Bueno, yo sentía que era un gran compromiso, una gran responsabilidad también, porque habían vivido más que yo, habían estudiado más que yo. Y bueno, a la vez también sentía que era un privilegio, porque no cualquier persona de mi edad tenía esa responsabilidad. Ese privilegio y esa responsabilidad. ¿Y alguna experiencia, por ejemplo, dando clase a adultos o esa coordinación? Por ejemplo, sabemos que hay personas que quizás te veían más pequeño, más chiquito que yo. ¿Te respetaban los muchachos? Bueno, cuando yo inicié, en mis primeros días, incluso antes de que empezara el programa, había estudiantes que me decían: pero tú te has tomado esto de ser profesor muy en serio. ¿Tú crees que tú eres un profesor de verdad? Y hasta se burlaban en cierta forma. Me hacían un tipo de bullying porque al verme tan joven, yo era el profesor más joven, pensaban que yo estaba haciéndolo de relajo. Pero al final, cuando vieron, digamos, que mi temple, cuando vieron mi consistencia, mi dominio, tu conocimiento, claro, de una aula, de un público, pues ya las cosas comenzaron a cambiar. Y el respeto, bueno, pues fue algo llegando, que vino por, digamos que por consecuencia natural. Y veo que sí, que es una realidad, porque tú pasaste de ser profesor a ser coordinador. Así es. Así es. A ser coordinador. Que ese fue otro gran reto, porque primero el reto fue tener un equipo de estudiantes donde todos eran mayor que yo. Y luego, eso era como profesor, y luego cuando ya unos años más tarde me proponen para ser el coordinador académico, pues entonces me han propuesto para un rol para el cual yo no tenía experiencia previa. Ya no solo iba a tener un equipo de estudiantes que iban a aprender de mí, sino que iba a tener a mi cargo un equipo de profesores a los cuales yo iba a guiar, que también tenían muchísimos años de experiencia, personas hasta con más de 10 o 15 años enseñando, que tenían casi mi edad. O sea, ellos tenían, algunos, la edad que yo tenía, ellos la tenían de experiencia. Oye, yo era su coordinador. Y tú eras su coordinador. Así es. Así que, bueno, digamos que la falta de experiencia en ese rol como coordinador hizo que fuera un gran reto. Obviamente, con la gente que yo tenía a mi alrededor, pues tu equipo, sí, me ayudaron. Y bueno, fuimos, podríamos decir que exitosos en este rol, en el cual duramos varios años. ¿Y a qué tú crees que se le debe el éxito a eso? Porque en inglés, dando enseñanza, bueno, ellos no saben, tú sabes, pero ya cuando tú vas a entrenar a profesores, que ya el profesor tiene ese orgullito, no, pues yo sé, este no me va a enseñar a mí,
¿A qué tú crees que se debe el éxito? ¿Qué tú hacías para prepararte? Yo imagino que tú llegabas porque yo fui a varios entrenamientos tuyos y yo puedo dar fe y testimonio que eran entrenamientos buenos, que no era una persona que estaba como improvisando. Tú tenías dominio no solamente del idioma, de la pronunciación, que es algo que yo siempre me daba cuenta de eso. Tú sabías cómo se pronunciaban bien las palabras. Era una persona de una manera así como tranquila, no era una persona como reactiva, sino que era una persona que escuchaba. Tú te parecía, en cierto sentido, como a Leonel Fernández. Escúchame de nuevo. Siempre bien metódico. Y veo que en los entrenamientos siempre tú sabías lo que hacían los estudiantes. Yo recuerdo una vez que tú nos dabas un entrenamiento y nos ponía como tarea que nosotros teníamos que dar una clase frente a un grupo de estudiantes y ustedes hacían el papel de estudiante. Así y yo recuerdo una vez que cuando yo estaba dando una clase, tú hacías el papel de estudiante que no entiendo. I don't understand. I'm confused. Entonces yo tenía que explicarle, entonces todo en inglés, sin la ayuda del español. Y entonces me llamaba la atención porque verdaderamente esa era la realidad. Que tú tenías mucha experiencia de habla. Entonces, ¿a qué tú crees que se debía ese éxito en eso? Es que a tu personalidad, tú eres una persona muy metódica, tú estudiabas los libros. ¿Qué poesía? Bueno, yo creo que en gran medida ese éxito que pudimos tener ahí en la parte de coordinador académico y en el entrenamiento a profesores, era más que, digamos, que la vocación de enseñanza, también era la pasión y el tiempo que yo le dedicaba a prepararme. O sea, yo no me basaba únicamente en lo que el libro decía. Yo me extendía, iba más allá, profundizaba y siempre tenía esa sed de aprendizaje. Entonces, esa sed me llevaba a yo investigar, a yo conocer más a fondo el porqué de las cosas y no solamente sobre el tema del inglés como tal, sino en temas de enseñanza, aprendizaje, en metodología, en andragogía, que es digamos que la rama de la educación que se centra en el aprendizaje de adultos. Entonces, ese espíritu investigativo fue el que me llevó de alguna manera a poder convencer y también a tener ese, digamos que rol de liderazgo ante un público donde la mayoría tenía más edad que yo. Más edad que yo. Entonces, bueno, me alegra mucho que digas eso, es decir, que tú eres una persona inquieta, curiosa, investigabas los libros, iba más allá. Correcto. No te quedabas solamente con lo que digan los libros. Eso nos puede ayudar también a otros que tengan el mismo reto. A veces pueden entrar sin mucha experiencia, pero hay libros, hay mecanismos que te pueden ayudar. ¿Algún libro que tú recomiendes que te ayudó mucho con eso de enseñar, dar clases? ¿Qué materiales? Porque en ese tiempo no era de que muy común de que ver googlear, porque ahora todo está fácil. Pero ¿qué material tú crees que te pueda ayudar? Quizás tú puedas recomendar para una persona que tenga en el área del inglés. Bueno, ¿qué usaste? Yo usé diferentes métodos que para entonces estaban a la vanguardia. Métodos de Pearson, métodos de Longman. Desconozco actualmente cuáles sean las últimas publicaciones de estas casas editoras, pero todo lo que yo tenía a mi alcance, yo lo consumía. Yo, por ejemplo, utilicé Interchange en su momento, utilicé Voyages, y había también, digamos que una ventaja bastante grande que poseíamos en su momento, porque cuando nosotros íbamos a las conferencias anuales de profesores, recibíamos todos esos libros, porque las compañías lo utilizaban como una forma de promover sus contenidos y su línea de libros. Entonces yo agarraba todo eso y todo eso yo me lo estudiaba. Esa es la ventaja, que la compañía cuando quieren promover, ellos van, te dan el libro del maestro. Correcto. Y ahí tú ves las prácticas, y tú lo analizabas y lo estudiabas. Así es. Excelente, buen punto eso, que podamos tomar eso de enfoque. Ahora, yo quiero hablar entonces ahora a los que están estudiando inglés. ¿Cuáles fueron los pasos? Es cierto, comenzaste temprano. ¿Tú crees que comenzar temprano a estudiar inglés te dio alguna ventaja en el aprendizaje?
Yo creo que sí, que otorga ventajas, dado que, por ejemplo, uno no está trabajando en ese momento, el enfoque de la persona es solo el estudio, Ujú. pero eso no limita a que si una persona ya es adulta y está laborando, Ujú. que pueda también aprender bien el idioma. Ok, ¿y qué tú crees que, por ejemplo, en tus clases de inglés te ayudó a alcanzar fluidez, a alcanzar a entender los sonidos? Porque hay gente que estudia inglés, pero el mayor problema es que no lo habla o no se puede comunicar. Sí. Sin embargo, tú dabas clases y te podías comunicar, daba inglés que era todo en inglés. ¿Qué tú crees que fue el factor clave para que un estudiante pudiera desarrollar esa fluidez en el idioma? Muy bien. Yo diría que uno de los factores clave era el no tener miedo a expresarse, el no tener miedo a cometer errores, el lanzarse y el exponerse lo más posible. Yo cuando le cogí el cariño, me enamoré del idioma como tal, pues en mi etapa de estudiante, Ujú. con ese amigo y compañero ya luego que te Ok. mencioné, Miqueas, pues nosotros hicimos un pacto de que no íbamos a hablarnos en español Oh, y buen punto nosotros ese. solo hablábamos en inglés. En el instituto, en el camino, en mi casa, en su casa, cada vez que hablábamos era en inglés. Y bueno, cada vez que nosotros teníamos alguna oportunidad de o leer un libro, o de escuchar música, o de conversar con algún nativo, nosotros lo hacíamos. Ok. Nosotros no dejábamos escapar cualquier oportunidad que tuviéramos. Es decir, que tú con tu amigo le dijiste, cero español, vamos a hablar inglés cada vez que nos juntemos. Claro, Y cada vez que tenía la oportunidad de hablar el inglés, lo hablaba. así No es. tenía miedo. Ay, con americano no. Yo voy y cualquier cosa Correcto, le digo. Entonces, correcto. la exposición, eso te ayudó muchísimo. Bastante. Qué bueno. Y, por ejemplo, cuando ya tú sales, ¿verdad? Y terminas en el área de educación, veo que sale del área de educación y pasa al área de turismo. Háblame de esa etapa. ¿Por qué la transferencia de profesor al área de turismo? Interesante pregunta, Alexis. Bueno, pues yo ya tenía, digamos que unos 8 años en el instituto Ok. y ya había pasado de ser profesor a ser coordinador Coordinador. académico. Había Entonces, escalado. claro, ya yo no tenía mucho espacio de crecimiento Ujú. porque pues era solo el instituto, Ok. una empresa pequeña. Ok. Y bueno, digamos que el deseo de yo crecer, Ujú. de exponerme a otros ambientes y el hecho ya de que algunos compañeros habían dado el salto de irse al área de la hotelería, pues Ujú. eso también me impulsó a buscar nuevas oportunidades, Ok. a explorar nuevos horizontes y bueno, Ujú. a partir de ahí fue que tomé la decisión. Tomaste la decisión. ¿Y en qué área, tu primer trabajo en el área turística, de qué fue? Mi primer trabajo en la hotelería fue como profesor de inglés, Ok. porque era la experiencia que tenía. Ok. Entonces yo venía de ser ya coordinador académico, Ajá. pero era una posición que en hotelería no existía. Ok. Así que la posición para una escuela de idiomas era ser profesor y ahí Ok. inicié como profesor de inglés. Dándole clase a los empleados. Es correcto. Empleados, tanto de cara al huésped, le Ok. llamamos de cara al Mm, huésped a aquellos que en mm, su servicio pues tienen que interactuar con huéspedes, ujú. como a colaboradores del back, aquellos que en su rol no tenían contacto con huéspedes, pero que tenían el deseo y la necesidad de ellos crecer dentro de la compañía y aprender inglés para moverse. ¿Y cuál fue tu experiencia con ese tipo de empleados, de estudiantes, que no es lo mismo que un instituto, que ellos van con un libro, no sé si allá te tienen un material educativo? ¿Cómo tú formabas esa clase para esos estudiantes y cómo eran los estudiantes? Es decir, ellos atendían a la clase, estaban preocupados, motivados, ¿cómo es esa experiencia? Bien, qué bueno que me preguntas eso. Era bastante interesante hacer la comparación Ok. entre venir de ser profesor de un instituto a Exactamente. llegar a ser profesor de un De hotel, un de un hotel. hotel grande de casi 2000 habitaciones. Ah. Entonces, yo haciendo, digamos que la comparativa, Ajá. llegué a conclusiones de que cosas que uno a lo mejor no entiende o no vive Ajá. dentro de un instituto,
lo llega a entender y a vivir en la industria hotelera, porque al final la mayor parte de la gente que estudia inglés en un instituto es para tener una mejor oportunidad en un ambiente turístico, si no es para, digamos que, vivir o estudiar en el extranjero, es para trabajar en hotelería. Y bueno, ahí veíamos el antes y el después de la gente. Ahí tú veías cómo un oficial de limpieza podía, a través de las clases de inglés, escalar y llegar a ser un mesero de restaurantes. Pero también un mesero, cómo podía llegar a ser capitán de un restaurante. Pero también un cocinero o cocinera podía pasar a ser mesera de bares. Y ahí tú veías la evolución de la gente en tiempo real. Veías el sueño hecho realidad y cómo la gente se sentía agradecida por lo que no solamente a través de tu empuje, sino también a partir del esfuerzo de ellos, pues podían escalar. Y había ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento de logro, porque no era un plan a largo plazo, era un plan que dentro de la misma empresa podían ellos escalar. Imagino que eso te hacía sentir de manera satisfecha, bien, con el trabajo que tú estabas haciendo, porque no era que yo voy a verlo, sino lo estoy mirando ahora mismo. Correcto. Eso es algo interesante. Por ejemplo, ¿qué testimonio tú tienes de algún, bueno, ya tú me has contado que estudiantes pasaban de camarero a capitanes, de uno que entró limpiando, ya iba a los restaurantes, hablaban con el cliente y ya se era un ascenso. Así es. Mejoraba su sueldo y mejoraba su condición económica. Así es, mejoraba su vida en su totalidad, porque ya a través del cambio de posición, pues ellos tenían otras condiciones laborales, podían tener un estilo de vida diferente, tenían un trabajo que los hacía sentir más profesionales, más desarrollados. Y sí, al final era una experiencia muy, muy enriquecedora. Y alguno te dijo algo después, porque a veces tú te encuentras con teacher, profesor, y te contó algún testimonio, compartió contigo alguna de esas bendiciones que recibieron. Claro que sí, hubo gente que incluso nos envió cartas a la escuela agradeciendo en cómo eso los había ayudado a escalar dentro del mundo laboral. Gente que a partir de ahí incluso pudo conseguir empleo en un crucero y hoy en día anda por los países como servicio en restaurantes, meseros, a partir del inglés que aprendí. ¿Qué aprendieron? De hecho, hace como un mes me encontré con uno de mis ex estudiantes en una tienda aquí en La Romana y me dijo que gracias a lo que pudimos hacer por él, él ahora mismo está viajando por diferentes países en un crucero. ¡Wow! ¡Qué experiencia más linda! Tú ver que el aporte que tú estás haciendo a la comunidad se puede transferir en realidad. Totalmente. El cambio de vida de personas reales. Así es. Y tú lo has podido vivir. A mí me encanta esta historia porque aquí no estamos inventando. No. Aquí estamos hablando de hechos reales. Esta es una persona real que ha sido profesor, de verdad. Fue estudiante, fue profesor y ahora trabaja en el área hotelera, en el área turística. Y son testimonios que él a su edad ha podido ver de personas que vida han cambiado por causa del inglés. ¿Qué tú le dirías, Neil, a esa persona que desea cambiar su vida? Aquí en nuestro país y en diferentes partes que nos verán o nos estarán viendo, hay personas de diferentes lugares que quieren mejorar su vida. La cosa cada día se pone más difícil y hay gente que quiere sacar a sus niños hacia adelante. Esa madre posiblemente soltera que no tiene muchas posibilidades y quiere cambiar su vida. ¿Cómo el inglés o el aprender ese idioma puede ayudarle a cambiar su vida? ¿Qué tú le dirías a esa audiencia? Bueno, para responder esa pregunta, Alexis, me gustaría poner en perspectiva un hecho irrefutable. Cuando yo di el salto de trabajar en un instituto hacia la industria turística, la hotelería, que fue en el 2013, al país, en ese año llegaron aproximadamente 4.5 millones de turistas. Al año pasado, 2025, recibimos 11.6 millones de turistas. Y la República Dominicana tiene aproximadamente
11 millones de habitantes. O sea, nosotros en promedio recibimos un turista por cada habitante en República Dominicana. Nuestro país se ha convertido en el foco principal del turismo en el Caribe y Latinoamérica. Solo superado por México. Sí, porque México tiene, además de ser muy grande, tiene más de 130 millones de habitantes y recibe 45 millones de turistas. Pero nosotros, a nivel poblacional, si en perspectiva, si per cápita, nosotros calculamos cuánto recibe México por habitante y cuánto recibimos nosotros estamos en el primer lugar de todo el Caribe, de toda América Latina, superando incluso a Brasil, que Brasil es inmenso. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes y recibe 9 millones de turistas al año. Increíble. Nosotros tenemos 11 millones de habitantes y recibimos 11 millones de turistas. ¿Qué te quiero decir con esto? El área turística se ha convertido en el principal motor de la economía dominicana. No en el segundo, no en el tercero, el principal, el número uno. Ya luego están otras áreas como de la remesa, la minería, zona franca, la manufactura, pero la principal fuente de ingresos es el turismo. Y si esa es nuestra realidad, quiere decir que hay mucha demanda de manos preparadas principalmente que puedan hablar el idioma de servicio, que es el inglés. A mayor preparación, mayor oportunidad de insertarse en el mundo de la hospitalidad. La idea con esto es que nosotros podamos tomar ventaja de esta situación y que podamos prepararnos, porque ante un mundo que viene creciendo sobre la hospitalidad, mientras más preparados estamos, mejor oportunidades podemos nosotros conseguir. Tanto para nosotros como para nuestra familia. Exactamente, así es. Para nuestra familia. Así es. Además de eso, Nel, ¿qué estrategias? Sabemos que ahora vivimos en la era del internet, que cuando tú estudiaste no estaba tan desarrollada, inteligencia artificial. ¿Qué tú le aconsejarías a una persona que quisiera aprovechar esa oportunidad? ¿Qué debería de hacer para no dejar pasar el tiempo? Y ahora tantos niños, a los padres que tienen a sus hijos, ¿qué consejo tú le darías a un padre que tiene algunos hijos en edad de infantil y en edad de adolescencia? ¿Qué ese padre que con visión de futuro debería de hacer? Bueno, lo principal es, mientras tenga la oportunidad de ponerlo a estudiar, en este caso inglés, que sería, digamos, que una de las principales cosas en las cuales prepararse, por lo que ya acabé de explicar, ¿no? Del incremento del turismo y cómo esto ha desarrollado tanto nuestra economía. Estudiar lo antes posible, porque cuando ya una persona se hace adulta, no es que se hace imposible, pero se dificulta, porque ya hay más compromisos, está la familia. Yo soy un ejemplo viviente, porque te digo que yo acabé el inglés temprano y como empecé a trabajar desde los 15 años, pues yo mismo costeé los últimos 2 años de bachiller. Yo pagaba mis estudios. Yo hice mis 5 años de carrera universitaria con el inglés. Yo pagué los 5 años que estudié en la universidad a raíz de ser profesor y luego coordinador de inglés. Y ya a partir de ahí me abrí puertas para poder escalar en otras posiciones. Increíble, señores. Eso es. A los padres, ya ustedes saben, si ustedes quieren que sus hijos tengan oportunidades, el inglés es que abre verdaderamente puertas. Yo soy un testimonio mismo, al igual que tú. Mi madre me apuntó a los 13 años en una escuela de inglés. Y en ese tiempo yo nunca iba a pensar que iba a ser profesor de inglés. Y hoy vivo de eso. Y me ha abierto puertas tanto en la hotelería, tanto dando clases, como profesor de inglés de inmersión, ahora como dueño de un instituto de inglés. Yo creo que el inglés es una puerta que se abre al progreso y al beneficio del desarrollo tanto de los dominicanos como todas las personas de Latinoamérica. Inclusive he visto muchas personas
que hablan de la economía, que no solamente en el área de turismo, también en el área de trabajo tecnológico, trabajos remotos. Así es. Ya personas que viven aquí en República Dominicana, pero trabajan para empresas extranjeras. Así es. Desde aquí, ganando en dólares, viviendo aquí. Oye, eso es bueno. Tengo incluso familiares que hacen eso, que viven aquí y que trabajan para empresas de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y que incluso fuera ya de tú verlo como un medio para ganarte la vida y para tener mejores oportunidades de trabajo, si incluso quieres hacer turismo y conocer otros lugares, otras culturas, hasta ahí te ayuda, porque este año, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Francia. Wow. Yo no hablo francés. Y muchos franceses no hablan español. Okay. Y el medio principal a través del cual yo me pude comunicar y salir a camino fue el inglés. Porque el inglés se constituye el idioma comercial. Así como el dólar tiene, digamos que, un impacto a nivel global por ser la moneda de intercambio entre diferentes culturas y denominaciones de billetes, pues el inglés también es el idioma comercial, el idioma a través del cual se pueden unificar diferentes culturas. Una persona asiática que se quiera comunicar con una persona latina, si el latino no habla mandarín y la persona de Asia no habla español, pues el inglés es la lengua fuente para poder comunicarse ambos. Bueno, no, yo creo que nosotros hemos tenido un podcast de lujo. Un podcast de lujo con este invitado, Enel. Yo te agradezco que nos hayas abierto la puerta. Y si tienes alguna última palabra que decirle a esta audiencia de Real English Podcast que se está gozando con nosotros aquí en este conocimiento desde La Romana. Estamos acá transmitiendo para nuestra comunidad de YouTube y de Facebook. ¿Qué tú le dirías a ese padre, a esa madre o a ese adolescente, a ese joven o a esa persona adulta que quiere desarrollarse? Tus últimas palabras para cerrar este episodio. Muy bien, el tiempo pasa. Hagamos nosotros algo o no hagamos nada. Lo mejor es aprovechar el tiempo y aunque implique esfuerzo el tener que estudiar y aprender, porque todo lo que cuesta, todo lo que vale tiene un costo. Entonces, aprovechemos el tiempo hoy porque del mañana no sabemos. Y cuando llegue el mañana, estaremos satisfechos de que el ayer lo aprovechamos y que aprendimos algo que nos llevaremos durante toda la vida y lo cual nos va a ayudar a ser no solamente un mejor profesional, sino un mejor ser humano. Muchísimas gracias, Ney. Dios te bendiga mucho. Para mí un gusto. Gracias por estar con nosotros. Ya ustedes saben, si les gustó este episodio, denle click al like, denle a la campanita para que las notificaciones le avisen de nuestros próximos episodios. Y nos vemos en otro episodio más de Real English Podcast. Bendiciones. Bye bye.